En esta sesión vamos a tratar un tema que es sumamente espinoso para, mm, en general para la política agraria, y es el tema de la concentración de la tierra agrícola y de la tierra que tiene otros usos distintos a los agrícolas en el departamento del Tolima, más o menos un estado de la cuestión a fecha de hoy. Hablamos de cifras de 2014 que se obtienen gracias a un censo nacional agropecuario que hubo y que tiene información muy valiosa y que debemos aprovechar. Esta sesión pues tiene el propósito de sensibilizarlos a ustedes sobre el impacto enorme que ha generado la concentración altísima de la tierra, no solamente en Colombia, ¿no?, sino en el departamento, sobre la vida del campesino o los estilos de vida campesinos, especialmente los más afectados, que son los campesinos tradicionales, que no están vinculados a ningún proyecto empresarial agrícola, especialmente ellos. Bien, entonces vamos a trabajar ese tema. En la literatura aparece también el texto base que yo les voy a exponer, entonces allí también pueden revisarlo. Es importante que adelanten las lecturas que yo les he recomendado a fin de afianzar pues varias tesis que se exponen o que se expondrán. Bien, una de las, hay un par de nociones claves que tenemos que despejar antes de comenzar esta sesión, y es la noción de concentración de la tierra. La concentración de la tierra usualmente, aunque no es muy sensible el método, pero es muy orientador, se puede calcular con un Gini, que quiere decir el índice de concentración de algún recurso, ¿no?, en este caso de la tierra. En Colombia, por ejemplo, es de los más aberrantes o de los más injustos del mundo. Ojo aquí con esto, que es muy importante. Es uno de los indicadores más injustos que hay en el mundo, ¿no? Ocupa los primeros lugares en distribución de la tierra que tenemos dentro del concierto de más de 120, de 130 naciones que se han estudiado. ¿Por qué no se consideran todas las naciones del planeta? Porque muchas naciones tienen problemas de catastros o de registro de la propiedad, pero en términos generales nosotros podemos decir que en un grupo muy importante del planeta tenemos este tipo de distribuciones muy injustas. Bien, para que entonces se den una idea, yo traje a colación unas cifras que son importantes recordar, para que vean que todos los intentos de reforma agraria que ha habido en Colombia en general han sido un absoluto fracaso. Si bien es cierto que se han presentado mejoras en algunos indicadores, por ejemplo, de alfabetización, o algunos indicadores de cobertura de salud, o indicadores de superación de pobreza, especialmente de pobreza absoluta o pobreza extrema, que significa que hay gente que no tiene para completar la canasta de alimentos. Si bien en la población rural hemos mejorado un poco esos indicadores, esa mejora ha sido muy lenta, eh, ha tenido momentos de retrocesos en los últimos 60 años más o menos, que es el cuadro general que yo les voy a tratar de presentar. Eso es una tendencia general a la mejora, pero es muy lenta respecto a otras naciones, ¿no? Esto toca ponerlo, ¿no?, en esos términos. Y por otro lado, tenemos también un gran inconveniente, es el conflicto armado colombiano, ¿no? En el caso del conflicto armado, pues que buena parte de él se desarrolla en las zonas rurales del país, es un factor muy adverso a cualquier fenómeno o propuesta de desarrollo rural, ¿no?, o de mejora de indicadores de pobreza. Se vuelve un lastre permanente que no podemos superar fácilmente, ¿no? Hablamos dependiendo de las fuentes, de más de, en las últimas 2 décadas hablamos de más de 4 millones de desplazados, otros hablan de casi 8 millones de desplazados. Esos son cifras que dependen de las fuentes, todavía no se han, a ver, todavía no hay un debate metodológico consistente para poder tener una cifra, pero el asunto es que son millones, entre 4 y 8 millones, en lo que tiene que ver con desplazados, en lo que tiene que ver con asesinatos o víctimas del conflicto armado, o personas que han perdido la vida en el conflicto armado, tanto de ejércitos regulares como de ejércitos irregulares, etcétera, etcétera, pero están de alguna manera vinculados al conflicto armado. También hablamos de,
de cientos de miles de personas más o menos desde 1948, fenómeno bastante negativo a la hora de mejorar los indicadores de desarrollo rural, por ejemplo, que son, por decirlo en términos muy esquemáticos, son los indicadores que miden de manera integral el bienestar del campesino. Y difícilmente pues podamos mejorarlo en un contexto de guerra casi que permanente y heterogénea en distintos lugares heterogénea en el territorio nacional. Sin embargo, es una situación que trató de solventarse con un proceso de paz que resultó fallido con las FARC. Como ustedes bien saben, hace muy poco ese acuerdo de paz fue suscrito, pero finalmente se considera en términos prácticos que fue traicionado. Muchos de los miembros de las guerrillas, de la guerrilla, pues han regresado a las actividades ilegales o han conformado grupos armados ilegales, lo que pues hace que este proceso se haya convertido en términos estrictos en un fracaso respecto a lo inicialmente pactado. Pues ya pueden ver ustedes que varios comandantes que firmaron el acuerdo de paz se fueron de nuevo para la guerrilla, ¿no? Volvieron a las actividades ilegales o irregulares y desde allí están conformando nuevas expresiones o insurgencias armadas, casi todas de inspiración campesina. O sea, es muy difícil que se desliguen del problema agrario, y es decir, lo que quiere decir de que es un asunto bastante persistente, ¿no? Bien, en el Tolima nosotros tenemos un fenómeno muy particular, y es que el departamento del Tolima ha tenido que sufrir buena parte de los embates en los últimos 80 años de la violencia. O sea, nosotros sufrimos los embates de la violencia de 1948, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Hubo pues, asesinatos masivos de población campesina. Bueno, la violencia se cebó sobre nosotros, fue una violencia sistemática que acabó, destruyó a muchas familias campesinas. Estamos hablando de miles de personas de miles de predios. La destrucción del patrimonio rural del Tolima fue enorme, pero más o menos entre 1948 y 1953, para poner una cifra conservadora porque el conflicto continuó, estamos hablando de más o menos de más de 15.000 personas afectadas en ese periodo, afectadas, asesinadas, y una destrucción de miles y miles de predios también, una destrucción patrimonial, porque eran unidades productivas que no pudieron seguir produciéndose, ¿no? No pudieron seguir produciendo o dedicadas a la actividad agrícola. Detrás de eso se produjo un fenómeno que Gonzalo Sánchez y Mertins se han estudiado mucho. Son sociólogos e historiadores que han trabajado el problema agrario en Colombia, el problema de la tenencia de la tierra, el problema del conflicto armado, y bueno, tienen varias publicaciones al respecto de una calidad, interesante, importante. Y eso pues a través de esos estudios, ¿qué nos están diciendo? Pues nos están diciendo que efectivamente a través de mayordomos, a través de intermediarios, en la medida que yo iba desplazando campesinos, discúlpeme la metáfora, pues detrás iban estos mayordomos de haciendas o de intermediarios de grandes hacendados, vinculados todos ellos a los partidos políticos tradicionales, o bien fuera del Partido Conservador y en algunos lugares del Partido Liberal. Iban allí detrás comprando las tierras o amenazando a los campesinos para que se las cedieran. Entonces, el proceso de reconcentración de la tierra agraria en el Tolima siguió casi que siempre el mismo patrón que hemos tenido durante los 200 años de vida republicana. O sea, se hace la violencia para poder capturar tierra y luego hacer grandes latifundios, ¿no? Es más o menos la historia. Y para esto se prestan mayordomías, o sea, mayordomos, y se prestan intermediarios que pueden estar allí, abogados, notarios, políticos, líderes, incluso líderes sociales. Todo esto se coaligan, todos estos actores se coaligan y presión, más los ejércitos privados. Incluso se emplearon, perdón, ejércitos regulares para presionar al campesinado y obligarlo a entregar la tierra, o amenazarlo para que la vendiera a precios económicos o muy bajos. Bueno, este fenómeno también se presentó en el departamento del Tolima entre 1948 y 1953 por lo menos, aunque les recuerdo que ese fenómeno siguió
siguió avanzando, ¿no? Ese fenómeno de violencia se persistió después del 53-54. Incluso hay, por ejemplo, en Cajamarca hay testimonios que yo recogí de fenómenos de violencia derivados de la violencia política de esos años que persistieron hasta el 61, 1961, 1962. Todavía se veían atentados, se hacían arreglo de ajuste de cuentas por el fenómeno de violencia que se presentó, bipartidista que se presentó, ¿no? Bien, entonces ya con este esbozo de cifras, de indicadores, pues ya podemos entrar a mirar el tema del departamento del Tolima. Bueno, una cosa clave importante es que el departamento del Tolima prácticamente que albergó a buena parte de las guerrillas y pues fue el centro prácticamente originario de la guerrilla de las FARC. Recordemos que en el sur del Tolima pues se produce el evento originario, ¿no? Fundacional de las FARC, donde en lugar de resolver un problema de acceso a la tierra de más de 40 campesinos, de no más de 40 campesinos, lo que se hace es una persecución atroz, incluso desproporcionada, donde introducen hasta aviones de guerra para poder apaciguar o para poder disciplinar, entre comillas, a 40 campesinos. Ese es el origen, dicho de forma muy esquemática, ¿no? El origen de las FARC. Luego vienen unas coaliciones con ligas campesinas, con militantes de partidos de izquierda, empiezan a conformarse unas coaliciones, incluso bandolerismo social también se vinculó, o sea, bandoleros que también obraban o actuaban como Robin Hoods, ¿no? Hubo varios en todo el departamento del Tolima. Bueno, al final eso es un caldo de cultivo que da lugar a las FARC, ¿no? Y las FARC pues persisten hasta hace poco, como ustedes ya saben, y eso dejó pues una estela de muerte, de violencia, de confrontaciones durante todos estos años y a lo largo y ancho del país. Y el sur del Tolima pues obviamente fue directamente afectado, fuertemente afectado por ello. También hubo presencia el ELN, también hubo presencia del EPL en su momento, también hubo presencia de células de distintas facciones, movimientos armados. Por ejemplo, tenemos la presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. En su momento también hizo presencia en el norte del Tolima, bueno, más la presencia de las autodefensas de Colombia, que bajaron del Magdalena Medio, se instalaron sobre todo en Fresno y Mariquita, Lérida, y luego subieron por el Líbano, por la vía de Delicias, y asolaron también a muchos predios y amenazaron y asesinaron campesinos. Bueno, esto es en términos generales lo que ha sucedido en el departamento. Y obviamente pues ustedes ya ven que esto es un escenario bastante complejo, muy conflictivo, trágico, ¿no? Que ha sido la marca constante de nuestra historia, ¿no? Por eso también el Tolima ha expulsado tanta población. En los últimos 60 años, según un estudio de Dulcey, profesor de Economía de la Universidad del Tolima, el departamento de Tolima es el que más expulsa población, medido en términos porcentuales, el que más expulsa población de todos los departamentos del país. O sea, es decir, nosotros somos expulsores de población porque no hay oportunidades económicas, acceso a empleo de calidad, o ni siquiera a ocupación, o sea, un empleo informal. Nada de eso, y bueno, más violencia, fenómenos de violencia, entonces la gente se ve abocada a salir, a migrar y no se queda en su terruño. Eso es otro problema que tiene el departamento del Tolima. Incluso, si ustedes pueden revisar los videos que he hecho sobre otros temas, en el siglo XIX ya el Tolima tenía un problema de baja tasa de crecimiento demográfico, que también continuó en varios momentos de la primera mitad del siglo XX, o sea, entre 1900 y 1950 hubo momentos de tasa de crecimientos bajos, excepto las ciudades, ¿no? Especialmente el Ibagué, que sí repuntó con un crecimiento de población muy importante, ¿no? Pero el resto seguía teniendo problemas de crecimiento, ¿no? Y eso se debe a todos estos fenómenos de violencia, etcétera, etcétera. En el siglo XIX, las guerras civiles que nosotros tuvimos en el departamento del Tolima también fueron muy cruentas y también afectaron directamente las haciendas, sobre todo de los llanos, afectaron las poblaciones campesinas de manera importante. Más la guerra de los 1000 días, que también fue muy recia, muy dura, en el Tolima entre 1899 y 1902. Bueno, estos son a grandes rasgos unos
unos elementos históricos claves, porque definitivamente estamos en el centro del huracán, ¿no? Estamos en el centro de un montón de conflictos complejísimos y por eso yo tenía que mencionarlos. Bueno, entonces ahora sí, miremos la distribución de la tierra en Colombia para que ustedes noten entonces el impacto de esta distribución absolutamente injusta. Si ustedes revisan en 1960 nosotros teníamos un Gini de 0.84 de distribución de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que está muy cercano a 1. Es decir, que era una distribución de la Tierra muy injusta. En 1970 vamos a tener el mismo índice, 0.84. En el 84 apenas va a subir a 0.85. Bueno, y así sucesivamente. Incluso en 1997 se incrementa a 0.88 y perdura en el 2002, en el 2009 e incluso en el 2015 sube a la cifra aberrante de 0.9. 0.9 implica una cifra realmente escandalosa porque nos está diciendo que buena parte de la Tierra está en muy pocas manos, ¿no? En muy pocas manos. Esas cifras a 2020, por ejemplo, no han cambiado, ¿no? De 2015 a 2020 persiste ese tipo de fenómenos de concentración de la Tierra. Y esto dice mucho, esto es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Si ustedes miran, por ejemplo, Noruega en los años 90, rápidamente para darles una cifra, tenía un índice de concentración de la Tierra de 0.18. Es decir, más o menos en Noruega la tierra rural estaba distribuida de forma casi que equitativamente, ¿no? O sea, había una muy baja concentración de la tierra. O sea, de 0.18 a 0.90 la diferencia es abismal. Y solamente esa diferencia implica realmente una reestructuración del Estado para que eso sea posible, una reestructuración profunda del Estado por vías civilistas, por vías sediciosas, insurreccionales, etcétera, etcétera. Pero la historia de todas estas naciones europeas, por ejemplo, que han logrado unas tasas o unos índices de concentración de la tierra muy bajos, o sea, donde hay una distribución muy justa de la misma, lo que uno ve es que hubo reestructuraciones estatales muy profundas que implican reformas agrarias, etcétera, etcétera, o insurrecciones también muy violentas que condujeron finalmente a una mejor distribución de la tierra. Bueno, eso es un dato importante. Ahora, en el Tolima nosotros tenemos un fenómeno similar. Por ejemplo, en 1984 el índice de Gini, o sea, de concentración de la tierra, repito, es de 0.76. En el 96 es de 0.75. En el 2002 antes se incrementa, 0.80. 2009 permanece igual y 2014 baja un poco a 0.71. De nuevo, la tendencia general en el departamento es a una altísima concentración del suelo, ¿no? Es una situación que nos ha podido revertir. Bien, ahora, por un censo agropecuario que hicimos que se hizo en el 2014, ¿no? Es importante que ustedes tengan estas cifras, ¿no? Para el departamento del Tolima y lo conozcan bien. Nosotros tenemos más o menos 239.000 hectáreas en bosques que llamamos naturales, pero que son en realidad selvas naturales, ¿no? No bosques, porque la noción de bosque es una noción de los países de latitudes altas o de latitudes bajas. ¿Por qué? Porque un bosque en principio tiene muy baja diversidad. Nosotros son selvas. Bien, esta aclaración es que siempre la hago en los cursos. En usos agropecuarios, o sea, tanto ganaderos como agrícolas, nosotros tenemos 1.445.000 hectáreas. Importante este dato. Y en usos que, vamos a ponerlo así, no agropecuarios, ¿no? Diversos, que tienen que ver con actividades agroindustriales, por ejemplo, tenemos más o menos 102.000 hectáreas, más o menos así es un aproximado. Por supuesto, aquí hablamos de que existen otras coberturas que aquí no se consideran, pero que le llamamos otras coberturas del suelo en el departamento, que llegan a 115.000 hectáreas. Bueno,
En el libro pueden revisar en detalle si necesitan más información. Bueno, a nosotros nos interesa es qué pasa con los usos agropecuarios. O sea, dentro de ese 1.400.000 hectáreas, ¿qué es lo que hay? Tenemos más o menos 600.000 hectáreas, ¿sí? En pastos. En pastos, bueno, entre comillas, naturales, porque en realidad son pasturas naturalizadas la mayoría. O sea, se introdujeron de la India o de mejoramientos en los Estados Unidos, se introdujeron las semillas, recientemente vienen de Brasil, bueno, todo ese tipo de coberturas que son en realidad pastos naturalizados ya, y que bueno, ya afortunadamente tenemos estudios muy serios de todas las pasturas que se han naturalizado en el país, que también las pueden revisar el que quiera investigar ese asunto. Tenemos 394.000 hectáreas en rastrojos. Rastrojos es, pues como ustedes saben, significan lotes o significan áreas rurales que tienen desarrollos arbustivos, incluso herbáceas un poco altas o desarrollos arbustivos, y que material leñoso, pero que no ha alcanzado la condición de arbóreos, ¿no? Eso es más o menos lo que podemos decir de rastrojos. Y 447.000 hectáreas en el mero uso agrícola, ¿no? Repito, 447.000 hectáreas en mero uso agrícola. Y en infraestructura agropecuaria tenemos 2.800 hectáreas en sola infraestructura agropecuaria. Bueno, esto es a grandes rasgos la distribución de estos usos agropecuarios en el departamento del Tolima. ¿Qué les dice esto? ¿No? Palabras más, palabras menos. Buena parte del uso de la tierra agrícola en el Tolima es ganadero. O sea, nosotros tenemos una presencia muy alta de usos ganaderos del suelo, ¿no? Que ya a ustedes les está indicando esto, ¿no? Un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema productivo es extensivo y muy ineficiente, y además destructivo o erosivo, ¿no? Que ya poco a poco vamos a seguir precisando algunas nociones. El paisaje que tenemos implica un desperdicio enorme de tierras, que incluso podría uno ver que no se ha movido de los antiguos rendimientos que tuvo las ganaderías o los hatos ganaderos del siglo XVII, por ejemplo. Es decir, nosotros seguimos sosteniendo hatos ganaderos con una cabeza por cada 4 hectáreas, por cada 4.5 hectáreas, incluso más, ¿no? Que podría ser divinamente o fácilmente un indicador de las haciendas que manejaban los jesuitas en Doima en el siglo XVII. O sea, esto es un desperdicio absolutamente irracional. Bueno, a ver, en todas las zonas rurales del departamento del Tolima, nosotros contamos con 152.000 unidades productivas, sean grandes o sean pequeñas, y bajo cualquier forma de tenencia, dedicadas a actividades agropecuarias. Y más o menos 24.000 unidades productivas están dedicadas a actividades no agropecuarias, que también ustedes la pueden revisar en detalle en el Censo Nacional Agropecuario. Bien, pues obviamente en estas unidades productivas hay una configuración persistente, muy antigua, ¿no? De grandes propiedades rurales. Y pues efectivamente no, suministra razones suficientes para pensar de que el departamento del Tolima sigue tomado, controlado por un antiguo régimen hacendatario. O sea, el régimen hacendatario es un modo de vida bastante legitimado en el Tolima, que también se presenta en el Cesar, se presenta en Caquetá, se presenta en el Meta, bueno, en distintos lugares, en Antioquia. Es un modo de vida bastante legitimado que ve como natural o normal el hecho de que pocas personas tengan mucha tierra, y que ve como natural que esas personas que tienen mucha tierra concentren el poder político y además determinen el objetivo o la orientación de los recursos públicos, etcétera, etcétera. Cómo se invierten los recursos del Estado, incluso allí lo determina. Y lo ven como normal, lo ven como natural, ¿no? ¿No? Además, ven también como una especie de derecho propio, casi que mediante un derecho natural, los fenómenos asociados al paramilitarismo.
o a las guerras o a los ejércitos privados. O sea, los que tienen una gran concentración de suelo tienen todo el derecho de armarse o de armar a la población para defender sus propiedades. Y la gente lo ve como natural, ¿no? Entonces, el régimen hacendatario es todo un estilo de vida es una forma de ejercicio del poder en el departamento, muy histórico, muy antiguo, que se remonta incluso a la colonia. Bueno, esto también es clave que ustedes lo tengan presente. El régimen hacendatario del Tolima. Eh, eh, Uno de los mayores daños que ha ocasionado este régimen hacendatario, eh, también se le puede llamar señorial hacendatario, donde el hacendado se vuelve un gran señor, un señor reconocido, etcétera, un notable, etcétera, etcétera, pero ese término no lo vamos a aplicar acá porque pues complejiza mucho el debate. Pero en general, bueno, este modo de vida es toda una institución social que ha conculcado, o sea, ha afectado, ¿no? Ha violado, ¿no? Los derechos de los campesinos en general. Ha controlado la democracia electoral, es decir, ha influenciado la elección de alcaldes, de gobernadores, etcétera, etcétera. Ha expulsado mano de obra a las ciudades, mano de obra rural a las ciudades. Cualquier reforma, por ejemplo, tecnológica que se hace en un sistema productivo puede expulsar o implica el riesgo de expulsar mano de obra que ya no voy a necesitar o ya no voy a emplear. Ese tipo de operaciones también las hemos visto en el interior del régimen señorial, el régimen hacendatario. Incentivó la violencia, ¿no? Manipuló también la justicia. Hay muchos casos de una colusión entre los hacendados y los notarios que terminaron produciendo escrituras o escrituraciones de la propiedad o registros de la propiedad inmueble fraudulentas, bueno, etcétera, etcétera. Esto también lo estudia Gonzalo Sánchez y Donny Mertins en sus obras recientes, ¿no? Que los que quieran mirarlas allí pueden, y también con estudios de casos del departamento del Tolima. Bien, el 80%, casi 81% de las unidades productivas que tenemos en el departamento corresponden a predios propios. Es decir, son personas que declaran que son predios de su propiedad. Y el 10% restante corresponde a predios en arriendo o bajo posesiones que no se definen como propiedad, ¿no? Aquí es importante mencionar que, por ejemplo, entre el Tolima y el Huila, ¿no? Estas unidades productivas que se dedican realmente a producción de alimentos para autoconsumo, ¿no? O sea, tienen lotes para la producción de alimentos, más o menos, eh, más o menos son el 34% en el caso del Tolima y el 27% en el caso del Huila. En cambio, si ustedes comparan esta misma relación con el departamento, por ejemplo, de Putumayo, que tiene una enorme influencia de campesinos e indígenas, campesinos tradicionales e indígenas, las unidades productivas que se dedican a actividades de producción de alimentos o autoconsumo, más o menos son o corresponden al 77% de todas las unidades productivas. Es decir, hay una altísima seguridad alimentaria en este departamento del Putumayo, ¿no? Entonces, este contraste es importante, ¿no? Para que ustedes lo vean, ¿no? En la medida en que el Tolima, el Huila, frente al Putumayo, pues realmente tiene serios problemas de producción de alimentos, ¿no? O pocas unidades productivas dedicadas a la producción de alimentos. Bueno, claro, ¿eso a qué se debe? Al impacto enorme del monocultivismo. El departamento del Tolima tiene dos grandes monocultivos, el café y la ganadería, así de simple. Ahora vamos a ver algunas cifras para que reforcemos esta idea. Es decir, el monocultivo, que implica detrás también una monocultura, una única manera de ver el mundo, sobre todo el mundo rural, pues penetró en toda la vida cotidiana de los campesinos y, y por supuesto eh, generó un gran
impacto en los usos dominantes del suelo de carácter de monocultivo. Entonces les decía que teníamos un problema enorme de dependencia alimentaria porque no, en el Tolima respecto, por ejemplo, al Putumayo, porque efectivamente el Putumayo había logrado una alta intensidad de predios, una alta participación de predios dedicados a la producción de alimentos, ¿no? Al pancoger. Bien, y que esto pues se debe específicamente a la extensión, ¿no? o a la práctica extendida del monocultivismo y de su monocultura, ¿no? Hay una monocultura acompañada de estas prácticas monocultivistas y que en el Tolima se expresan a través de la caña, perdón, del café y de la ganadería específicamente. Bueno, por ejemplo, el 29, por ejemplo, solo el 29% de las unidades productivas del Tolima, 29% repito, en algún momento recibieron asistencia técnica y solo 13 unidades de esas unidades productivas encuestadas, ¿no? Solo el 13% se encuestaron todas. Recuerden que ese censo fue predio a predio. El 13%, bueno, predio a predio con algunos márgenes de error, ¿no? El 13% de las unidades productivas solicitaron crédito, solo el 13%, ¿no? Y de ese 13%, el 90% obtuvo aprobación, ¿no? El 90%. Siendo el departamento del Huila, por ejemplo, a nivel nacional, el departamento que tuvo mayores solicitudes en todo el país. Bueno, en general lo que muestra es que la participación de estas unidades productivas en el crédito es muy baja, ¿no? En general, y que cuando uno va y verifica qué unidades productivas fueron las que solicitaron los créditos o apoyos crediticios, en realidad corresponden en su mayoría a medio fundos o medio fundios y a grandes latifundios. Cuando se mide esto en la perspectiva de recursos, ¿no? La cantidad de la torta del crédito, ¿no? La torta monetaria de ese crédito, hay una gran cantidad que se concentra en el mediano productor y en el gran productor. El pequeño productor accede a una pequeña parte de esa torta monetaria destinada a créditos. Eso es una realidad de apuño que es importante que ustedes la tengan muy presente, ¿no? El departamento del Tolima tiene una enorme precariedad de parte de la población campesina de acceso al crédito blando o al crédito subsidiado. Es prácticamente que las líneas de crédito están diseñadas para que ningún campesino pueda acceder a ellos, ¿no? Es así de simple. Empezando por fotocopias, papeles, títulos de propiedad, etc. Es decir, está concebido para que ninguno de ellos pueda acceder en general, ¿no? La mayoría no puede acceder. Bien, esto es una realidad con la cual ustedes van a tener que combatir, ¿no? En muchos momentos de sus vidas. Bien, para el departamento del Tolima tenemos, por ejemplo, en cultivos permanentes, más o menos 318.000 hectáreas. En transitorios, bueno, aquí está el café, etcétera, etcétera. En transitorios tenemos 187.000. Allí tenemos frutales y demás. Y asociados tenemos 103.000. Estas cifras son para 2013. En general, las áreas sembradas, por ejemplo, del país, tienen bajas participaciones. El área sembrada sigue siendo muy baja. Bien, ahora, en café, el departamento del Tolima tiene 109.000 hectáreas y es la mayor cobertura que tiene el departamento respecto a los demás cultivos. Es la mayor cobertura. Es en café, 109.000 hectáreas. En arroz tenemos 97.000 hectáreas. En plátano solo tenemos 95.000. En maíz, por ejemplo, 42.000 hectáreas. Maíz amarillo, maíz blanco tenemos 29.000. En frijol, 26.000. En aguacate esta cifra ha subido un poco, pero están 19.000 hectáreas para 2013. En cacao, en caña panelera 15.000. En cacao tenemos una cobertura de 15.000 también.
En cítricos 15.000, guanábana 12.000 hectáreas, banano común 10.000 hectáreas, yuca 10.000 hectáreas, mango 9.700 hectáreas, guayaba 6.000 hectáreas, bueno. Y así continúa más o menos la consolidación que hicimos en este estudio de las coberturas que hay agrarias, ¿no? en el departamento. A ver, en general sigue siendo una cobertura muy baja y ya les digo por qué. Interesante ver, por ejemplo, tabaco solo tiene 95 hectáreas de cobertura, 95 hectáreas. Bien, en forestales, por ejemplo, en plantaciones comerciales forestales estrictas, solo hay, para que ustedes se lleven una idea, 2.017 hectáreas que corresponden registradas en el censo, ¿no? En el Censo Nacional Agropecuario. En hectáreas y bueno, y en general son pinus. Bueno, 1.675 son en eucalipto y 1.061 en ciprés. Eso más o menos es lo que tenemos, más de 5.000 más o menos hectáreas en plantaciones forestales. Bien, el departamento se ubica en el tercer lugar de la producción agrícola, medida por supuesto en toneladas. Más o menos hablamos del 7.3% del total nacional. El total nacional es de 33.9 millones de toneladas agrícolas, ¿no? Y Antioquia es el mayor productor que concentra el 11.8 de esta producción, del 33.9 millones. Bueno, en general es que la producción nacional del país, ¿no? La producción agraria del país sigue siendo muy baja, ¿no? Para el potencial que hay. Ahora, si ustedes revisan o contrastan esto con la producción pecuaria, pues van a encontrar lo que ya habíamos comentado, ¿no? 623.000 cabezas de ganado, es lo que tenemos en el Tolima, ganado bovino, distribuidas en 22.540 unidades productivas o predios, y eso implica una relación de 1.6 hectáreas por cabeza de ganado en el departamento, que sigue siendo de unas ineficiencias atroces. Cuando ustedes miran el balance a escala departamental, sigue siendo unas ineficiencias atroces. Bueno, el 17, estas cifras también son muy importantes. Ahora, más adelante vamos a ver un esquema de reforma agraria que en su momento nosotros propusimos y que por supuesto no tuvo ningún tipo de atención en ninguna instancia gubernamental, y era hacer una reconversión de fondo, ¿no? De todas las hectáreas dedicadas a los usos ganaderos, ¿no? Eso fue con el propósito de aumentar la cobertura de la producción de alimentos, especialmente en los suelos dedicados a la ganadería extensiva, pero finalmente no. Obviamente, esas reestructuraciones reformas a la ordenación de la propiedad agraria es un problema, o de la propiedad rural en general, es un gran problema muy estructural que históricamente ha generado conflicto en Colombia, en cualquier sociedad también, pero aquí ha desatado unos conflictos muy cruentos. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo más importante que tenía que decirles sobre estas coberturas. Importante también señalar ahora el tema de las viviendas. Miren, el 17% de la vivienda rural dispersa, ¿no? En el departamento está desocupada. Está desocupada. O sea, el ausentismo del pequeño propietario, o en general el ausentismo del productor en el campo, es una cosa enorme. Hablamos de más o menos 19.000 construcciones abandonadas. 19.800 para ser exactos. Hay un éxodo rural, efectivamente, ¿no? Y la población también trabajadora no es residente en la zona, sino que muchas veces reside en los barrios periurbanos, en los más pobres, además, los más precarios de las ciudades o de los pueblos. Por ejemplo, si ustedes miran el índice de pobreza multidimensional, que es el nuevo indicador que tenemos ahora para medir pobreza, el rural del departamento del Tolima es de 46.1, que está, por ejemplo, muy lejos del Quindío y de Cundinamarca. El Quindío, por ejemplo, arrojó un indicador de pobreza multidimensional de 23 y el de Cundinamarca de 26.2.
que fueron las regiones con el mejor desempeño de estas mediciones, ¿no? A nivel nacional. O sea, nosotros doblamos, en estricto, doblamos al departamento del Quindío, ¿no? Es un índice muy preocupante en pobreza, ¿no? Multidimensional. Más adelante podemos entrar en detalles sobre estos indicadores novedosos, pero miden de manera un poco más integral el fenómeno de la pobreza, para resumirles. Bueno, bien, aquí hay unas categorías claves que ustedes deben tener presente y es que hay diferencias entre microfundio, minifundio, pequeña, mediana y gran propiedad del suelo, ¿no? Por ejemplo, el microfundio, que es el más improductivo y el más difícil de gestionar, porque pues definitivamente se trata de suelos muy pequeños que si no tienen condiciones edafológicas, climatológicas, geomorfológicas adecuadas, no se puede explotar bien, si no tiene accesibilidad vial, bueno, aguas, etcétera, si no hay crédito, si no hay asistencia técnica, bueno, pues es un caos tratar de implantar una política que trate de mejorar las condiciones de vida de la población campesina en microfundios. Entonces, el microfundio está por debajo de las 3 hectáreas. El minifundio entre 3 y 10 hectáreas. La pequeña propiedad nosotros la tenemos y lo tiene el censo, por eso el Censo Nacional Agropecuario, la pequeña propiedad la tenemos entre 10 y 20 hectáreas. La mediana propiedad entre 20 y 200 hectáreas. Y la gran propiedad la tenemos en más de 200 hectáreas, ¿no? A nivel de todo el Tolima, en el 2009, por ejemplo, el Gini de propietarios, que ya les voy a decir que es de 0.8, que también es muy altísimo, es muy alto, perdón, y ocupa más o menos en la escala la parte media de todo el país, o sea, estamos en el puesto 15. El Valle del Cauca es el que peor indicador tiene de Gini de propietarios, que es del 0.9. O sea, es aberrante la distribución o la concentración de la tierra. Valle del Cauca. Y que es consistente con las élites sociales que se fueron configurando allá desde los últimos 60 80 años, que es la mejor expresión del régimen hacendatario, ¿no? Que hay en el Tolima, pero allá adquiere unas cotas enormes por la agricultura comercial intensiva que hay, entre otras razones, ¿no? Alrededor de la caña de azúcar. Bueno. Bien, el Gini de propietarios incluye el dueño que tiene varias propiedades rurales. O sea, anteriormente cuando uno hace el Gini de predios o el Gini de la tierra, así en sentido lato, no tiene en cuenta el hecho de que un propietario puede tener varias propiedades. En este caso, el Gini de propietarios es capaz de capturar esa información que se ha perdido. Entonces, si uno aparece con varios predios, pues eso también es registrado y va aumentando el Gini, por supuesto, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que el Gini de propietarios también hay que tenerlo presente, hay que calcularlo, hay que considerarlo a la hora de estudiar, ¿no? Este fenómeno de la reforma agraria o de la concentración de la propiedad rural. Bueno, bien, entre 2000 y 2009 el número de predios rurales en el Tolima se incrementó, ¿no? Más o menos el tamaño promedio de los predios disminuyó un poco, ¿no? Y el número de propietarios también aumentó. Y la gran propiedad pasó de controlar el 23.8% del área departamental privada al 22%, ¿no? Más o menos de la misma área, ¿no? Departamental. Y la mediana propiedad pasó del 50% más o menos al 49% del área del área de propiedad privada, ¿no? Bueno, esta tendencia se mantiene hoy, bueno, y supone una leve disminución del Gini de la tierra, que para el 2014 pues ya se estimaba en 0.71. Bien, o sea, lo que uno nota es que hay una pequeña tendencia muy leve, ¿no? A fragmentarse la mediana propiedad y la gran propiedad, pero a fragmentarse a unos niveles muy lentos y progresivos, ¿no? Muy lentos y progresivos, ¿no? Pues al punto que casi que es imperceptible, ¿no? En menos de 10 años, ¿no? Ese proceso. Bueno. Los municipios que más contribuyen a la desigualdad, esto es muy importante, de la propiedad rural, municipios del departamento del Tolima,
para cifras de 2009 son Herbeo y Honda. Herbeo y Honda son municipios que tienen Ginis de propietarios entre el 0.8 y 0.9. Armero, Ambalema, Venadillo, Ibagué, Cajamarca, Guamo, Flandes, Saldaña, Suárez, Carmen de Apicalá, Melgar, Villarrica, bueno, Prado, más o menos tienen índices entre C de propietarios, Gini de propietarios, entre 0.7 y 0.8. Y los índices menores, que son entre 0.5 y 0.6, Gini de propietarios, se encuentran en Palo Cabildo, Líbano, Murillo, Santa Isabel, Rovira, Valle de San Juan, Cunday y Planadas. Esta información también es interesante que ustedes la tengan presente. Porque se tiende a pensar de que los municipios que son muy cafeteros tienen poca fragmentación, perdón, tienen alta fragmentación de la propiedad de la tierra. Pero aquí, por ejemplo, vemos que Líbano es el único, junto con Rovira, ¿no?, de los municipios y Planadas, ¿no?, municipios cafeteros que tienen un índice, un Gini de propietarios bajito, ¿no? Bajito, o sea, entre 0.5 y 0.6. Pero los otros, que también tienen actividad, por ejemplo, cafetera, ¿no? Estamos hablando de Ibagué, estamos hablando, por ejemplo, de Dolores, estamos a ver, etcétera, etcétera, Chaparral, etcétera. Bueno, en el caso de esos municipios tenemos unos niveles de concentración de la propiedad muy alta, ¿no? Muy alta. A Cajamarca también, una concentración de la propiedad muy alta. Bien, en Gini de propietarios, repito. Bueno, si ustedes miran en mi libro, van a encontrar una serie de mapas donde aparecen, en digital se ve mucho mejor, la prediación, o sea, cómo se comporta la estructura de la propiedad en un mapa, ¿no? En todo el departamento del Tolima. Entonces ustedes lo pueden leer desde la parte de arriba a la parte de abajo, ¿no? En uno de los mapas ustedes van a encontrar una distribución. La primera figura van a encontrar cómo se distribuye la tierra en todo el Valle del Magdalena, o sea, para decirlo claramente, en la parte plana o en la parte de piedemonte, ¿no?, del departamento del Tolima, ¿no? Toda esa parte plana y de piedemonte, ¿no?, que corresponde a selvas tropicales, selva seca tropical en general, entonces, más unas terracitas, ¿no?, como la terraza de Coello, etcétera, etcétera, tienen más o menos una tendencia, en general tienen tendencia a grandes propiedades, Y cuando ven ustedes del piedemonte hacia la cresta de la cordillera, o sea, toda la cordillera central del Tolima, van a encontrar que más o menos en la zona templada de la cordillera, la fragmentación de la propiedad empieza a aumentar. O sea, hay más tendencia a medianos y a pequeños productores. Y en la medida que vamos subiendo más a partes de templadas a frías de la cordillera, van a encontrar de nuevo que aparece un fenómeno de reconcentración de la propiedad. O sea, aparecen los grandes latifundios de nuevo, sobre todo destinados a ganadería, producción de papa, etcétera, etcétera, que en el Tolima en realidad tienden a ser escasos, excepto la ganadería, ¿no?, que sí es mucho más extendida y por supuesto muy, muy ineficiente. Bueno, allí van a encontrar en esos mapas la defensa de esta tesis que estamos haciendo, ¿no? Voy a resumirles rápidamente. Las tierras de calidad, que es un asunto que se mide en números de UAF, ya les voy a explicar eso. Una UAF es una unidad agrícola familiar que supone un modelo microeconómico en el fondo que es muy ideal o es muy abstracto y por supuesto bastante reduccionista con la realidad del campesino. ¿Qué supone la UAF? Que es una extensión de tierra en un lugar dado del país donde una familia puede derivar de allí su sustento. Esa es una unidad agrícola familiar. Entonces, las unidades agrícolas en algunas zonas, por ejemplo, de la zona cafetera, puede estar en 3 hectáreas o 4 hectáreas o 5 hectáreas, porque se supone que allí una unidad familiar podría derivar su sustento. Pero si yo calculo, aprovechando esta información de la UAF, la calidad de la tierra,
en el sentido de que puede albergar varias UAF, obtengo un indicador de calidad, así de simple. O sea, si yo tengo un predio y dicho predio pueden subsistir o albergarse 5 UAF, quiere decir de que ese predio es un predio productivo porque podría dar lugar al sostenimiento de 5 familias, ¿no? Bueno, ese indicador se ha aprovechado mucho para medir calidad de la tierra, ¿no? Y efectivamente, pues ayuda, es muy orientado. Bueno, vamos ahora a mirar ese tema de tierras de calidad en el departamento del Tolima. Ese es un asunto que ha venido, por el contrario, teniendo un retroceso enorme. Es decir, la tendencia en el departamento es que poco a poco, en la medida que van pasando los años, la tierra de calidad empieza a concentrarse en pocas manos. Y la tierra de peor calidad sí es esa la que se fragmenta un poco. Es la tendencia general del régimen latifundista o hacendatario que hemos visto. Por ejemplo, entre 2000 y 2009 eh, se pasó efectivamente de un Gini de 0.76 a 0.77. Es decir, aumentó un poquito el Gini de la tierra de calidad. Los propietarios de los suelos de calidad pasaron de 0. Ya no del suelo, ya no hablando del suelo medido en WAF, sino de los propietarios, ¿no? Que acceden a esas WAF o a esas tierras de calidad. También se incrementó de 0.79 a 0.8. O sea, esto confirma que tanto el suelo como los propietarios pues adquirieron tierras más productivas y más valorizadas. Bueno, es probable que pues mientras la concentración de la tierra disminuye un poco, los latifundistas se esfuerzan por compensar esas tierras perdidas adquiriendo mejores suelos o suelos más valorizados. En tanto que la tendencia de los usos sigue siendo el manejo improductivo de los espacios mecanizables e irrigados o aquellos no mecanizables, pero más o menos fértiles, relativamente irrigados y con buenos accesos a los centros de consumo y que usualmente se destinan a lotes de engorde si son periurbanos o se destinan a la ganadería extensiva. Esta tesis es muy importante porque está en la base de todo el problema agrario en el Tolima y en muchos lugares del país, ¿no? Se está tendiendo a concentrar las buenas tierras cercanas a las ciudades, con buena irrigación vial, buena irrigación del recurso de agua, etcétera, etcétera. Pero tenemos un uso muy improductivo de estas tierras de calidad reconcentradas. Bien, haciendo una pesquisa así más o menos particular, por ejemplo, las tierras de calidad que hemos observado que se han reconcentrado se encuentran en los abanicos que hay en todo el Tolima. Los abanicos están distribuidos en el abanico de Ibagué, que da lugar a toda la mesa de Ibagué. Y hay unos abanicos pequeños, incluyendo el de Armero, el que produce el Recio, etc., que constituyen unas terrazas, ¿no? Más o menos unas terrazas o múltiples terrazas que tienen acceso a agua, que tienen unas condiciones de fertilidad más o menos bajas, pero que se dejan mecanizar y cuentan con la ventaja de tener acceso a buenas vías, bueno, y ya tienen sus distritos de riego, bueno, etcétera, etcétera. Se trata también de laderas productivas cercanas a cabeceras municipales. También se trata de valles que están ubicados en zonas templadas o frías, valles que tienen buenas vías de penetración, valles interandinos o intramontanos. Bueno, y en general se dedican a la ganadería extensiva, como ya les he mencionado. Recordemos que, a ver, que el 69% de los usos agropecuarios, 69%, casi 70%, se dedica a la ganadería bovina en el Tolima, cifra 2014. Y que claro, pues eso solamente se puede constatar si ustedes hacen un recorrido, ¿no? Un recorrido de reconocimiento por distintos lugares del departamento, ¿no? Bien, una reforma agraria de enfoque estructural, que ya estamos entrando en materia de política agraria, ¿no? Una reforma agraria de enfoque estructural
debería por lo menos pensar en invertir, darle la vuelta a estas participaciones. Por ejemplo, el 70% del suelo agropecuario debería dedicarse a actividad agrícola y el 30% restante debería tener vocación pecuaria, para poner en términos muy esquemáticos, ¿no? Por ejemplo, podríamos sembrar casi 1 millón de hectáreas, incluyendo allí las áreas de descanso de la tierra. Podríamos más o menos confinar el hato ganadero de todo el departamento en 435.000 hectáreas. Eso implica renovaciones tecnológicas, inversiones de- del ganadero, ¿no? Del productor ganadero, que efectivamente no está acostumbrado a estos emprendimientos, quieren negocios seguros, es combinar varias actividades al mismo tiempo y no dedicarse a la producción ganadera. Bueno, hay muchos factores que aquí inciden en que el productor de ganado sea de bajo emprendimiento, de baja capacidad de recepción de tecnologías, etcétera, etcétera. Es muy conservador, no asume riesgos, no quiere dedicarle un buen tiempo de trabajo al emprendimiento ganadero y nunca va a querer, en consecuencia, pues no va a hacer un tránsito a agrosistemas pues que sean más eficientes. Ya, así de simple. Eso no le interesa en general. Veas el caso de el intento que en su momento hicieron en la alcaldía de Ibagué por cambiar de ciertos usos ganaderos en la mesa de Ibagué a usos de horticultura, ¿no? Y en confinado, ¿no? O bajo eh, invernadero. Eso no fue posible precisamente porque eso implica emprendimiento, implica riesgos, y claro, y era deseable porque genera una buena cantidad de empleos, mientras el hato ganadero no genera casi empleo. Bien, en ese caso tendríamos ganaderías entonces que pasarían más o menos a una presión de 0,7 hectáreas por cabeza de ganado bovino, que es una cifra realmente baja. Es decir, eh, todavía sigue siendo mediocre si uno trata de considerar, pues, en rigor, la productividad del suelo ganadero. Pero aún así tendrían oportunidad de hacer emprendimientos interesantes. Bueno, un ordenamiento productivo de la propiedad rural en el Tolima, por supuesto, que acaba de proponerse, tiene que tener sus límites o restricciones ambientales. O sea, tiene que ser un ordenamiento productivo que respete estándares ambientales o que modele los límites ambientales biomatemáticamente o biofísicamente, modele estos límites, y por supuesto pues implica la destrucción de fondo de todo el régimen hacendatario del departamento, ¿no? No hay otra manera de hacerlo. Ahora, las grandes propiedades que no van a hacer una conversión a usos productivos de manera automática, pues sencillamente tienen que ser sometidas a expropiaciones con sus compensaciones o con el pago del valor comercial de los suelos. Y eso es sencillamente una medida históricamente eh, aplicada por distintos estados, ¿no? O sea, no solamente es una cosa que en Colombia debería hacerse, sino que es que históricamente se ha hecho. A ver, voy a hacerle rápidamente un pequeño resumen. Lo hizo, por ejemplo, la corona inglesa lo hizo con los bienes de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Lo hizo, por ejemplo, la Revolución Francesa con los bienes de la Iglesia Católica también, que eran muy importantes a finales del siglo XVIII. Lo hizo Inglaterra, que siempre ha sido muy resistente a eso. Tuvieron que aplicar una reforma agraria en Irlanda después de las grandes hambrunas a finales del siglo XIX. Tuvieron que hacerlo incluso antes de la Revolución China. Hubo varias reformas agrarias muy, muy importantes que no evitó, perdón, en la Revolución Rusa, antes de la Revolución Rusa, que no evitó pues el estallido de la Revolución Rusa, e hicieron reformas agrarias que implica expropiar a personas e implica pagar por suelo, por habilitar suelo.
Hubo una reforma agraria, por ejemplo, en Corea del Sur, muy potente. Una reforma agraria en Japón, muy importante, en 1945, que fue más o menos diseñada por los asesores estadounidenses. Es decir, hemos tenido reformas agrarias a lo largo y ancho del planeta, eh, eh, que efectivamente pues demuestran que es la única vía para pacificar el campo, digámoslo así, o para pacificar la sociedad. Eso está bastante extendido. España tuvo también una pequeña reforma agraria, que también fue promovida en la época de la República, y incluso por eso fue que se produce de fondo la Gran Guerra Civil Española, o la Guerra Civil Española, precisamente en reacción a todas las medidas de reestructuración de la propiedad del suelo en España, porque por esas reacciones violentas son típicas, pero se aplican y se van consagrando a la medida que las sociedades van evidenciando que efectivamente eso genera bienestar y pacifica, ¿no? Pacifica el campo. Bueno, Bolivia ha tenido, por ejemplo, reformas agrarias antes del 59. Bueno, y ha habido pues distribuciones de la tierra en México, por ejemplo, la reforma agraria de la Revolución Mexicana fue también muy importante. Mm, La del 1910, si no estoy mal, muy importante, donde los globos colectivos de las comunidades indígenas se consagraron, se respetaron, etc. O sea, hemos tenido esos fenómenos que han evitado en muchos lugares del mundo pues la complejización de la vida en el campo y que han evitado pues que se configuren conflictos armados de origen agrario. Bueno, bien, eso en términos, y en Colombia no hemos tenido una reforma agraria en estricto, ¿no? No la ha habido y es una olla a presión que en cualquier momento, ¿no? Tendrá que resolverse, ¿no? Porque va a estallar, ¿no? Efectivamente va a estallar. No hay otra manera de resolver o de enfrentar ese asunto de la alta concentración de la tierra. Bueno, bien, entonces, o expropiación, o una inducción voluntaria del gran propietario a unos programas que impliquen pues un suelo más productivo, que genere más empleo. Bueno, hay muchas alternativas, pero la ideal y la que se recomienda en términos históricos, por sus consecuencias ya probadas, positivas para el campo, es una expropiación, ¿no? Es lotear la gran propiedad y asignarla al campesino sin tierra que tiene emprendimiento agrario, ¿no? Capacidad de emprender un proyecto agrario o de asociarse a través de cooperativas y ganar a través de esas economías de escala, ganar en compra de insumos por buenos precios a la hora de comprar insumos, a la hora de comprar maquinaria, compartir la maquinaria agrícola, etcétera, etcétera, madurar en el proceso de gobierno de la propia cooperativa, porque es un gran problema que tiene el campesinado en todo el país, bueno, en Tolima también, es que el trabajo cooperativo es muy difícil de afianzarse, ¿no? Porque hay desconfianzas, porque no hay socialidad, porque no hay empatía, porque no hay liderazgo, porque la gente actúa de mala fe y se roba los recursos. Bueno, hay miles de razones que explican por qué las cooperativas no funcionan o las asociaciones no funcionan. Pero eso se consigue solamente en el agua, o sea, practicando, ¿no? Metiéndose al fango y desarrollando la experiencia de la cooperativa, mostrando resultados exitosos, desarrollando habilidades para que esto funcione y que finalmente se constate que eso produce utilidades o beneficios sociales, si se trabaja bien, con honestidad, con transparencia, aprovechando las economías de escala, etcétera, etcétera. Bueno, bien, a ver, esta medida se implicaría entonces que la gran propiedad del departamento debería más o menos implicaría gestionar 528.000 hectáreas, o sea, el 22% del total de la propiedad, que es propiedad privada rural de unidades productivas que corresponden al 2014, ¿no? Eh, Gestionar 228.000 hectáreas para que se intervengan, para que se monitoreen y se intervengan, y con el fin de que estas, que se le van a quitar, por supuesto, se le deberían quitar o expropiar a la gran propiedad, repito, para que se hagan los nuevos usos agrícolas o los nuevos usos
de protección ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Que será necesario también que se gestionen. Bueno, la mediana, la pequeña propiedad, el minifundio y el microfundio deberían tener incentivos de todo tipo, fiscales, acceso a crédito, asistencia técnica, adecuaciones de tierra, desarrollo vial, incentivos para que se asocien, etcétera, etcétera, con el fin, perdón, de obtener una ordenación del suelo agrícola o agropecuario, que correspondería al 78% del suelo restante, ¿no? 22% se gestionaría mediante la intervención a la gran propiedad y el 78% restante tendría que contar con estas medidas que acabo de citarles de intervención del mediano, pequeño, microfundio y minifundio, ¿no? Bien, si nosotros aplicamos una reestructuración de la propiedad rural de este tipo, podríamos tener, por ejemplo, una duplicación de las áreas sembradas de café, arroz, plátano, por ejemplo. Cada uno podría pasar a 200.000 hectáreas. El maíz amarillo, por ejemplo, podría pasar a 90.000 hectáreas. El maíz blanco a 60.000. Bueno, podríamos tener ese tipo de avances en cobertura para producir alimentos. En aguacate, ahora que está muy de moda el aguacate, podríamos pasar a 40.000 hectáreas de aguacate. Bueno, sería realmente una oportunidad enorme y nos convertiríamos en una pequeña potencia agrícola, ¿no? Si se hacen este tipo de ajustes. Y por supuesto, todos los profesionales técnicos y actores productivos agrarios, ¿no? O que tienen que ver con las ciencias agrarias, tendrían allí una oportunidad enorme de desplegar sus capacidades, virtudes, etcétera, etcétera. Y esto generaría riqueza, ¿no? A futuro, como ustedes ya lo pueden ver, esto es lo que va a generar riqueza, ¿no? La comida segura, la comida ambientalmente regulada, etcétera, etcétera. Al final del día son los que proveen mucha seguridad en el desarrollo civilizatorio. Bueno, civilizatorio de la humanidad me refiero, ¿no? Bueno, por supuesto esto implica una distribución de cosechas, una racionalización del espacio donde los ciclos, ¿no? de las cosechas, los calendarios agropecuarios tienen que coordinarse para enfrentar los problemas de sanidad, etcétera, etcétera. Hay que evitar el dumping, o sea, que no todo el mundo produzca al mismo tiempo porque eso va a lesionar directamente el precio de venta. Tenemos que tener plantas industriales o plantas agroindustriales que puedan procesar las cosechas que no puedan venderse o que puedan venderse con mejores precios si se le pone algún valor. Todo ese tipo de cosas se deben diseñar y se deben confrontar, ¿no? Con los hechos y debe involucrar a distintos actores, ¿no? Para que sean exitosas, ¿no? Incluso deberá pensarse en institucionalidades fuertes como la federación, por ejemplo, que garantice siempre un precio de sustentación, pero un precio de verdad de sustentación. No un precio que esté amarrado a los caprichos de la bolsa de Nueva York ni nada por el estilo, sino que de verdad esté permanentemente asegurando y protegiendo el precio de sustentación. Eso es una cosa, en ninguna parte del mundo se puede exitosamente producir alimentos sin subsidio o sin apoyo del Estado. Es decir, por el alto nivel de riesgos que tienen que ver con comensales o como ustedes le llaman plagas o que tienen que ver con clima, ese cambio climático, por ejemplo, etcétera, etcétera, hace que sea tal el nivel de incertidumbre en el proceso de planeación, incluso hasta la expresión genética misma de las plantas. Todo eso es tan difícil, tan incierto en muchos factores y más en la zona intertropical, que hace muy difícil que pues, el Estado pues, se margine o que sea indiferente. No, el Estado tiene que entrar, subsidiar permanentemente esta actividad, ¿no? Bueno, si el Estado lo hace bien, ¿no? Debería, sin intermediarios que conviertan esto en un negocio y hagan de esto una oportunidad de acumulación de riqueza de nuevo. Es decir, si todo eso se logra corregir, que esperemos que en los próximos años algún día pase, pues efectivamente este tipo de cosas van a conseguir al final del día pues un ordenamiento de la propiedad agrícola sólido, con instituciones sólidas que garantizan precios de venta y que los protegen durante todo el año. Bueno, ahora yo quiero al final mencionarles una serie
de datos importantes que tienen que ver con la superconcentración de la tierra. Estos datos los extraje del catastro del Tolima, ¿no? Del departamento del Tolima, más unas encuestas, unas entrevistas que hice eh, a los gremios económicos del departamento también, ¿no? Tuve la oportunidad de acceder a unas fuentes pues, que nos permiten identificar más o menos pues, quiénes son los grandes propietarios del departamento del Tolima. Eh, Bien, por ejemplo, el aceituno tiene más o menos 4.000 hectáreas y pertenece a la familia Rocha, es una familia muy vieja, muy histórica aquí en el departamento, en Ibagué. Pajonales tiene más de 6.000 hectáreas y está bajo el control del grupo de Luis Carlos Sarmiento. El Escobal, más de 2.000 hectáreas y también corresponde a la familia Sarmiento del Valle del Cauca. San Isidro, más de 1.500 hectáreas. Piamonte, más de 2.000 hectáreas. Bueno, todas estas son más o menos las propiedades emblemáticas que tienen buena infraestructura, buena adecuación de tierras. Bueno, y efectivamente pues están atravesadas por emprendimientos agrarios, ¿no? Y efectivamente son las superlatifundios, ¿no? Bien, tenemos altas concentraciones de la tierra en clanes, o sea, en familias ampliadas que entre ellos se juntan, ¿no? Y acumulan mucha tierra. Aquí los tengo ya identificados. Los La Serna Jaramillo, eso es un clan. Los Valencia La Serna, los Aparicio La Serna, Valencia La Serna, Londoño La Serna Filis, Sociedades La Serna. Entre todos ellos concentran 5.457 hectáreas, especialmente en Ibagué. Henry Barón, en Venadillo, que está asociado al negocio del jazz, él también concentra una cantidad importante de predios. Hay latifundios de cordillera, por ejemplo, la familia Melendro Serna, Melendro Iriarte, Salinas, Bedoya, Botero Uribe, Botero Escobar, Díaz Pechenino, Orozco Díaz y la Serna Jaramillo. Ellos concentran la extraordinaria suma de 18.200 hectáreas solamente en Ibagué, por ejemplo. La gran mayor parte de ella en Ibagué. La familia Charri en Roncesvalles también tiene una importante concentración de la tierra. La familia Parra en el Líbano y en Murillo también tienen una concentración importante. Bueno, entre los más conocidos, esto me valió incluso amenazas cuando publiqué el libro de parte de distintas personas que no supe, ¿no? Quiénes eran al final, que me amenazaron por haber publicado estas cifras de concentración de la tierra. Como pueden notar, es un tema muy delicado que siempre genera este tipo de reacciones. Bueno, bien, ahora, por supuesto, las grandes propiedades deben tener tratamientos diferenciados a la hora de una reforma agraria. Por ejemplo, hay propiedades que violan los topes legales de acumulación de la propiedad, o sea, se valen de argucias para poder mostrar que no han violado los topes que aparecen en la ley. Nosotros tenemos un tope de 4.000 hectáreas, si no estoy mal, pero efectivamente cuando se asocian en clanes, las familias o en familias extendidas, pues acumulan más de 4.000 hectáreas. Bien, hay propiedades, por supuesto, mucho más pequeñas, ¿no? Por debajo de las 4.000 hectáreas, que deberían ser inicialmente instadas a que se diversificaran en negocios agropecuarios. Bueno, en el evento de que no lo quieran hacer, la recomendación sería establecer de inmediato un plan de expropiación. Bien, en general esos son las consideraciones que habría que hacer. Ustedes pueden ver en mi libro más detalles. Esto no es viejo, ¿no? Es importante mencionar, por ejemplo, el tema de los baldíos. El tema de los baldíos, ¿no? Esto no es nuevo, perdón, es viejo. Por ejemplo, entre 1901, ojo aquí, 1901 y 2012, adjudicaron en el Tolima 746.314 baldíos. Eso equivale al 31% de la extensión departamental. Y esas tierras rurales privadas, pues que implicaron deforestación en la selva andina, en la selva andina alta, en los páramos, etcétera, etcétera. Es el origen de buena parte y de otros lugares que no vamos aquí a detallar, es el origen de buena parte de la concentración, ¿no? de la propiedad heladera, ¿no?
de la gran propiedad de Ladera, perdón, en el departamento del piso frío y de piso Paramuno, del departamento del Tolima, ¿no? Que efectivamente han sido zonas históricamente marginadas de la irrigación vial, ¿no? Es muy difícil, nunca han estado bien conectadas, ¿no? Que eso es otro asunto de la reforma agraria que debe considerarse, que es la conexión por todas las crestas de cordillera del departamento, de los asentamientos del departamento del Tolima. No exactamente mediante vías, sino mediante cable aéreo de carga y cable aéreo de pasajeros, que eso es una solución óptima, barata y incluso ambientalmente está muy bien recomendada, ¿no? Bien, o podría estar bien recomendada, ¿no? El cable aéreo. Bien, eso es en términos generales lo que debo decirle. Recuerden que buena parte de estos baldíos fueron concentrados mediante sociedades comerciales de grandes empresarios, grandes comerciantes del departamento del Tolima, especialmente de Ibagué, quienes gestionaban mediante sus relaciones con el Estado o la burocracia estatal, iban gestionando la apropiación de sus baldíos y se los hacían finalmente adjudicar. Esa es la historia del país que vuelve y se repite. Y esto mismo ustedes lo pueden ver en el siglo XIX, los que quieran leer otros apartes del libro van a encontrar este mismo fenómeno en el siglo XIX. Bueno, el éxito de una reforma agraria, quiero dejar aquí ya como conclusión, relativamente bien implementada. Bueno, es una maniobra, en realidad es una maniobra de política pública pues que debe ser radical, ¿no? Y que implica implica negociaciones, va a implicar conflictos, etcétera, etcétera, pero que si se sostiene su objetivo de manera transparente, ¿no? Pues podría finalmente conseguirla, ¿no? Es una estrategia para superar la pobreza material de la sociedad rural. Va a tener impactos positivos, o sea, muy importantes en lo que llaman los estándares de calidad de vida de la población rural. Incluso va a mejorar enormemente los estándares de calidad de las ciudades, que obviamente gravitan alrededor. En realidad es al revés, ¿no? La lógica urbana va a terminar gravitando alrededor de la lógica agropecuaria. Eso implica, pues, por supuesto, unos cambios radicales en las nociones productivistas, economicistas y de la política pública que hoy tienen todas las élites políticas del departamento. Y si esto se lleva a escala nacional, pues del país, ¿no? Bien, y es un asunto de una enorme complejidad, pero que ustedes están llamados a considerarlo de fondo en la medida en que hacen parte de las ciencias agrarias y ambientales y son actores claves en el proceso de transformación de la sociedad colombiana y especialmente de la sociedad rural. Bueno, hasta aquí dejamos. Muchas gracias por su tiempo y entramos a sesión de preguntas y respuestas.